tutorial de su profe Marcelo del Centro Integral de Nivelación Continua, Intelec. Nos vamos a involucrar un poquito en esa gran filosofía, esa ciencia natural conocida como la física, y bueno, pues vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes un tema muy bonito que es movimiento circular. ¿Quieres enterarte de algunos parámetros de movimiento circular? Sigue estos videos. Bueno, chicos, vamos a involucrarnos en este hermoso tema que es movimiento circular. Pero antes de explicar un poquito, voy a presentarles a un gran amigo de nosotros del Centro Integral de Nivelación Continua. Bueno, el director nos ha dicho que es uno de los primeros estudiantes que estuvo. ¿Quieren conocerle? Se llama Intelectito. ¿Cómo se llama? Intelectito. Hola, Intelectito. Bueno, él va a aprender con nosotros esta tarde movimiento circular uniforme. ¿Quieres aprender con nosotros? Bueno, ya te explico, ¿no? Con cariño para todos ustedes. En la naturaleza existen partículas, escuchadme bien por favor, en la naturaleza en donde nos encontramos existen partículas que van a describir una trayectoria como la que ven acá. Obviamente eso hemos visto en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, una rueda moscovita, hemos visto las hélices de un ventilador, hemos visto una rueda que está rotando. La misma tierra, acá tengo una tierra, una baquetita en la tierra, la misma tierra rota alrededor de su propio eje y también obviamente recorre alrededor del Sol, ¿no? ¿Sí? Entonces estos cuerpos, hay muchos cuerpos que tienen trayectorias circulares y cuando los cuerpos describen estas trayectorias circulares, como en esta partícula de masa m que va a describir esta trayectoria de forma circular, está experimentando este famoso movimiento que se llama movimiento circular. Repito por favor, cuando esta partícula describe una trayectoria circular, describe una trayectoria tal como la que está viendo en la figura, el cuerpo está experimentando un movimiento circular. Vamos a observar en este momento, ahí estamos observando que la partícula de masa m, esta partícula tiene una masa m, ¿no es cierto?, que se ubica en el punto 1, luego viene al punto 2, luego viene al punto 3 y así sucesivamente. Es decir, que esta partícula de aquí va a recorrer todo este espacio, ¿no?, de forma circular. Obviamente equidistando de su centro. ¿Qué significa equidistando de su centro? Que va a haber una distancia que va desde el punto 2 que le tomé de la periferia hasta el centro de rotación, hasta el centro del círculo. Entonces, esta distancia de aquí, mire, ¿ok?, es la misma a la que estoy tratando acá. Es la misma a la que estoy tratando. Y esa distancia, la que equidista desde el punto centro hasta cualquier punto de la periferia, ¿cómo se llama? A ver chicos, ¿cómo se llama? Si recuerdan, esto se llama radio. Esta distancia va a ser la misma acá, va a ser la misma acá. Por eso equidista desde el punto centro, desde el punto O de rotación hasta un punto cualquiera en la periferia. Y esta masa va a describir esta trayectoria circular. Mire, va a describir esta trayectoria circular. Dentro de los movimientos circulares que experimenta una partícula, nosotros vamos a tener su diferenciación en dos movimientos. El primer movimiento se lo ha denominado movimiento circular uniforme. ¿Por qué se denomina movimiento circular uniforme? ¿Saben por qué? Porque el movimiento que describe la partícula va a ir de manera uniforme en función del tiempo. O sea, esta partícula va a moverse uniforme hasta el punto 2, uniforme hasta el punto 3 y uniforme en todos los puntos, es decir, que va a describir una trayectoria circular de manera constante. Entonces, cuando eso sucede, el movimiento experimentado es un movimiento circular uniforme. Más o menos esto iría así. Y así sucesivamente. El sonido que lo hice, bueno, pues estamos simulando más o menos su movimiento que está ocupando esta partícula de forma circular. Pero ustedes no sé si observaron, este movimiento es circular uniforme, porque es uniforme en función del tiempo, ¿ok?
Es como cuando enciendo un ventilador y el ventilador ya está encendido en una marcha, en una velocidad cualquiera, y eso sigue, ya está uniforme. El siguiente movimiento es el movimiento circular uniformemente variado. En cambio, ese movimiento circular, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues va a no ser uniforme, sino va a aumentar su velocidad en el tiempo o va a disminuir su velocidad en el tiempo. Más o menos sería así. Está acelerando, pero si queremos retardar, ¿cómo iría? ¿Ok? Entonces eso sería un movimiento circular uniformemente variado, tanto como que acelera y como que retarda. Bueno, en este momento Intelectito nos va a presentar una maqueta que él ha realizado hace mucho tiempo para más o menos explicar la trayectoria que describe pues la partícula de manera circular. Así que Intelectito, te esperamos, ¿no? ¿Nos vas a indicar? Nos va a indicar, muy bien, así que vamos a ver cuál es. Mire esta maquetita muy linda, aquí, bueno, pues lo ha hecho Intelectito y mire cómo está esto de acá. Esta maquetita chiquita está compuesto simplemente por un pedazo de Fomix con cucharitas de plástico, ¿no? Muy bien, y mire, ¿cómo sería un movimiento circular uniforme? Más o menos así. Estoy tratando de simular porque no tengo yo un medidor de velocidad para decirlo, ¿no? Más o menos así sería uniforme. Esto sería un movimiento MCU, ¿ok? Porque como recuerdan ustedes, la partícula debe describir trayectoria uniforme, debe describir desplazamientos iguales, en tiempos iguales, para que esto vaya de esta manera. ¿Ok? ¿Cómo sería en cambio el movimiento variado? Sería que está de la uniformidad y esto sigue adquiriendo su velocidad máxima, ¿no es cierto? No su velocidad máxima, pero la velocidad que deseamos que el cuerpo tenga. Y si queremos retardar, sería así, le dejo ahí. Miren cómo retarda hasta quedarse otra vez en el reposo. Entonces, como habíamos dicho, si esta partícula tiene esta trayectoria, va a describir un movimiento circular. Si esta descripción del movimiento es uniforme, repita conmigo, es uniforme, ¿qué movimiento tendremos? Un movimiento circular uniforme MCU, tal como dice la palabra acá, uniforme, constante en el tiempo. Y si esto acelera de esta manera, movimiento variado, o puede también ser variado al revés, ¿ok? Puede acelerar o retardar. Vamos a ver fórmulas muy elementales de este movimiento circular, así que ya te explico después de un momento. Uno de los conceptos muy elementales para entender esto del movimiento circular es la longitud de arco. A ver, repita conmigo por favor, longitud de arco. Por lo general, obviamente, se lo representa con la letra S. ¿Sí estamos? Vamos a representarle con la letra, usted ve la letra S, ¿ok? Entonces, donde usted vea la letra S, estaríamos hablando de ¿qué? De la longitud de arco, ¿ok? ¿Qué es la longitud de arco? Pero independientemente de la letra, la longitud de arco es aquel segmento de la circunferencia, aquel segmento que marca de forma circular. Esa es la longitud de arco, descrito por un ángulo central. Vamos a observar, no sé si le observa del punto 1 al punto 2, vamos a medir acá un ángulo central. El ángulo central obviamente será este de aquí, obsérvelo por favor. Y el ángulo central yo le voy a marcar con el sistema que conocemos. ¿Cuál es el sistema que nosotros conocemos? El sistema que nosotros conocemos es el sistema sexagesimal. Ahí voy a poner el ángulo teta. Y mire, el ángulo teta va a describir esta distancia medido por la periferia de la circunferencia. Mire, esta distancia. Entonces, este es el ángulo central, este es la longitud de arco. Obviamente vamos a poner acá longitud de arco porque va a ir desde aquí hasta acá. Esto es la longitud de arco. Entonces, esta distancia, medido por algún segmento o parte de la circunferencia, va a ser denominada longitud de arco. Miren, esta distancia, la que estoy haciendo con segmentado, ¿no? Entonces, esta distancia es la longitud de arco y este es el ángulo central que me permite ver qué longitud de arco describe la partícula desde la posición 1 a la posición 2.
¿Cuál es la fórmula de la longitud de arco? Sería longitud de arco es igual a ¿qué? Al ángulo central por el radio. Mire, por el radio. Esta es la fórmula de la longitud de arco. ¿Estamos de acuerdo? Como tenemos la longitud de arco, el ángulo central y el radio, ¿cuál será el radio? El radio es la distancia desde el centro que describe la circunferencia hasta el punto máximo de la periferia, es decir, que esta distancia de acá será el radio. Lo mismo acá también será el radio. Mire, estas distancias equidistan desde la periferia hasta el punto centro de rotación. Este ángulo, el que nosotros tenemos aquí, va a estar medido en dos sistemas. Bueno, en diferentes sistemas, el ángulo de acá, el ángulo central. Voy a anotarles, ¿cómo se llama? Este se llama el ángulo central. ¿Ok? Le vamos a anotar acá, es el ángulo central. Y el ángulo central va a estar medido en dos sistemas. El primer sistema de medidas del ángulo central, el que trabajamos todos, es el sexagesimal. ¿Ok? Es el sexagesimal. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces este es el primer sistema, el sexagesimal. Y el segundo sistema es el cíclico. ¿Sí? Cíclico. Y el cíclico, ¿en qué unidad de medida viene a expresar el ángulo central? Viene a expresar en radianes. Aquí le pongo. La simbología de radianes es rad. ¿Cómo se llama esto de acá? Se llama radianes. ¿Estamos de acuerdo? Radianes. En cambio acá obviamente va a representar por el grado de medida de ángulo, ¿no? Es decir, 60 grados, 40 grados. Bueno, acá voy a cambiar esto para que visualicen mejor, ¿ya? Entonces sería 60 grados, 30 grados. Ese es el sistema sexagesimal, el que nosotros estamos observando en esta medida del ángulo central. Obviamente este de acá, esta R de acá va a ser el radio. Mire, obsérvele, va a ser el radio. Obviamente el radio es una longitud, es una medida que va desde el punto central hasta el punto de la periferia. Esta medida, y esta medida obviamente, como es una longitud, va a estar expresado ¿en qué? En metros. Y esta longitud de arco, obviamente, como multiplicamos el metro por el radian obviamente es una unidad que no afecta a las otras unidades, entonces sería radian o grado sexagesimal por el metro, me estaría dando obviamente metros. ¿Sí? Es muy recomendable trabajar en el sistema cíclico, o sea, si nos dan a nosotros en el sistema sexagesimal, es decir, nos dan 60 grados, 30 grados, 40 grados, debo transformar a radianes. Ya les voy a explicar luego cómo se transforma, pero del sistema sexagesimal es muy recomendable trabajar en el sistema cíclico en radianes para yo poder calcular la longitud de arco que está prescrito por esta ecuación, esta relación entre estas magnitudes físicas, y bueno, pues se lo podrá calcular de manera muy fácil. Así que recuerde, este es el ángulo central, esta es la longitud de arco y esto es el radio. Yo puedo calcular del ángulo central que yo desee. El ángulo central total, si sale del punto 1, mire, si sale del punto 1 y llega otra vez al punto 1, ¿cuánto será el ángulo central? El ángulo central en este caso, a ver, el ángulo central en este caso, ¿cuánto será? Muy bien, 360 grados sexagesimales. Esto quiere decir que toda la circunferencia va a ser igual a 2 pi radianes. Esto quiere decir que los 2 pi radianes que corresponde a toda la circunferencia va a ser igual a una revolución y se lo representa con rev. Es decir que esto va a ser a una VC, una vuelta completa, y toda esta es la equivalencia entre las unidades para representar al ángulo central. Recuerde que el ángulo central en su máximo en una vuelta completa puede medir 360 grados sexagesimales en el sistema sexagesimal, o puede medir 2 pi radianes en el sistema cíclico, que esto corresponde a una revolución y esto corresponde a una VC, que todas estas son las unidades para representar el ángulo central. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la longitud de arco de manera muy sencilla.
Aquí vemos un ejemplo en donde nos solicitan pues calcular la longitud de arco, ¿sí? Vamos a ver, este cuerpo está constituido por sustancias internas en donde toda esa constitución se denomina masa, es decir que es la misma masa en este cuerpo, ¿ok? Vamos nosotros a irnos desde el punto 1, porque la partícula desde el punto 1 va a describir una trayectoria hasta el punto 2, mire, o sea, esto viene así, hasta acá. ¿Cuál es el radio? Esa distancia que explicamos hace un momento. El valor del radio de este movimiento circular es 0,2 metros y el ángulo central 60 grados. Esto está en el sistema sexagesimal y vamos a cambiar al sistema cíclico, ¿sí? Vamos a poner 60 grados, vamos a poner aquí una regleta en donde vamos a transformar y aquí vamos a colocar las equivalencias de los dos sistemas. Por ejemplo, si nosotros ponemos acá, mucho cuidado, 2pi radianes, ¿cuánto valía 2pi radianes? 2pi radianes valían 360 grados sexagesimales. Entonces yo ya puedo transformar, ¿estamos? Pero yo puedo utilizar 180, si utilizo la mitad de 360, estamos hablando de 180 grados sexagesimales, ¿no es cierto? Si aquí le rebajé a 180, acá no será 2pi, será solamente pi. Y vamos nosotros a simplificar. Aquí sería, se va la unidad acá del sistema sexagesimal, se va el 0 con el 0 de acá, cogemos sexta 1 y cogemos sexta 3. Es decir que obviamente nos queda aquí un resultado de pi entre 3 radianes. ¿Cómo compruebo yo que esto es correcto? Claro, si esto de acá es 180 grados, divido 180 para 3 y me da los 60 del ángulo central. Si yo quiero tener esto en decimal, mucho cuidado, yo quiero tener esto en decimal, voy a coger la calculadora, estaría yo viendo 3.14, mire, aquí sería 3.14, que equivale al pi, ¿no es cierto?, entre 3 radianes. Obviamente, vamos a ver cuánto nos da esa división. 3.14 dividido para 3 nos da 1,05, redondeado, ¿no?, a centésimas. Entonces nos da 1,05 radianes. Y mira, así tan sencillo se ha transformado al sistema cíclico que es expresado en radianes. Cuando yo ya tengo en radianes, obviamente voy a calcular la longitud de arco. No sé si por ahí está mi gran amigo Intelectito. No sé si ahí está Intelectito, necesito un marcador rojo. Muchas gracias, aquí viene Intelectito con el marcador rojo. Y no sé si ustedes entendieron, pero bueno, vamos a coger el marcador rojo y él nos va a explicar cómo lo hacemos el cálculo acá. Con marcador rojo voy a marcar la longitud de arco desde el punto 1 al punto 2. Mírala. ¿Sí ven? Entonces esta sería la longitud de arco descrito por este ángulo central en donde también está adjuntado y cuyo nace radio. Recuerde usted que estos 0,2 metros va a ser igual a los 0,2 metros de acá. 0,2 metros. ¿Por qué? Porque el radio es uniforme. Cogemos la expresión, sería longitud de arco es igual al ángulo central por el radio de la circunferencia. ¿Cuánto vale el ángulo central? Obviamente en el sistema cíclico sería 1,5, le puede poner punto como usted desee, sería 1,5 radianes. ¿Y cuánto vale la medida del radio? Vale 0,2 metros, mire, 0,2 metros, ¿ok? Como dije yo que al multiplicar una unidad por el radián no se ve afectado esto, ¿no? Porque el radián está presente pero no afecta a cualquier cambio de unidad. Entonces estaríamos hablando de 1,05 por 0,2. Vamos a coger 1,05, cojan su calculador, ponemos 1,05 y le multiplico por 0,2 y obviamente esto me da un valor de 0,21. Miren, la longitud de arco ha valido 0,21. Pero 21, ¿qué unidad? Ya dije hace un momento que el metro multiplicado por esto no hay afección alguna, entonces sería metro. Y tenemos aquí el cálculo de la longitud de arco, obviamente restricto para este ejercicio. Quiere decir que toda esta distancia circular
que está en la periferia de la circunferencia, ha valido 0,21 metros. Estos son los ejes en el plano, ¿no? Esto es a nivel bidimensional, tanto el eje X como el eje Y. El eje X es el eje horizontal o de las abscisas y el eje Y es el eje vertical o de las ordenadas, ¿ok? Así que hemos calculado en este ejercicio sencillo la longitud de arco prescrito por este ángulo central. Vamos a ver otro ejercicio a continuación. Vamos a hacer otro ejercicio del cálculo de longitud de arco. Mire aquí, ¿cuál es el ángulo central? 75. Entonces usted ya coge experiencia y pone 75 grados, hace la recleta, lo pone acá, aquí le pone pi radianes, ¿no es cierto? Que esto equivale a ¿cuánto? Equivale a 180 grados sexagesimales, ¿no es cierto? Coge el calculador y vamos a multiplicar 75 por 3.1416. Esto lo dividimos y esto lo dividimos multiplicamos, dividimos para 180 y esto me da 1 en el sistema cíclico 31 radianes. Miren, el radio nos habían dicho obviamente que es de 0,1 metro y la distancia vamos a calcular. Entonces diría, longitud de arco es igual a teta, que es el ángulo central por el radio, cojo longitud de arco, pongo 1.31 radianes y aquí le multiplico por el radio por esta distancia que es 0,1 metro. Recuerde que el metro multiplicado o cualquier unidad por el radian obviamente no se va a ver afectado y vamos a multiplicar 1.31 por 0,1 y me da 0,131. 131, ¿qué unidad? Muy bien, metro. Entonces hemos calculado la longitud de arco es descrita acá. Bueno, como no está intelectito, es toda esta distancia que está aquí, ¿no es cierto? Toda esta distancia, la que estoy marcando yo, es la longitud de arco prescrita por este ángulo teta que vale en su inicio 75 grados, obviamente 1,31 radianes y tenemos con este radio de 0,1 metro, tenemos un valor de 0,131 metros de longitud de arco. Bueno, muy amables, aquí me encuentro nuevamente con mi amigo intelectito. ¿Qué te pareció la clase? Bueno, dice que muy divertida. Esperamos que este cálculo sencillo de la longitud de arco hayas tú asimilado y bueno, pues te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y bueno, pues si te gustó este video dale like y nosotros seguiremos compartiendo todas las dudas que tú tengas, ¿ok? Mándanos tus comentarios, tus sugerencias y bueno, se despide de ti, intelectito, se despide de ti, tu profe Marcelo del Centro Integral de Liberación Continua, Intara.